Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Armando Gutiérrez Victoria y en nombre del equipo Irradiación les doy la bienvenida a un episodio más de Cruce de Caminos. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de Eder Tapia Vidal. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la UAM Iztapalapa, maestro en Literatura Hispanoamericana por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, coeditó junto con Luz Helena Zamudio el libro Para deletrear a los tres Enriques, la estafeta poética en la familia González en 2021. Actualmente estudia el doctorado en Humanidades, línea Teoría Literaria de la UAM Iztapalapa, y hoy ha titulado a su charla Polifonía en la novela mexicana, la llegada del siglo XX. Bienvenido, Eder, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a quien nos ve en vivo por las redes sociales y a quien nos verá en el futuro en la plataforma que sea que esto esté disponible. Gracias por la invitación. Me siento muy, más allá del lugar común, muy contento y muy emocionado de que este tipo de espacios en los que se compartan proyectos en desarrollo existan, porque creo que a veces no le damos tanta importancia a los procesos, sino a los resultados. Entonces, creo que comentarlo y socializarlo con la gente que esté interesado, con público en general, mientras esté en marcha, es bastante importante. Así que gracias a ustedes. No, pues sí, gracias a ti, pues a todos también los que han aceptado y que también van a estar presentes en otros ciclos, en otras entrevistas con nosotros, precisamente compartiéndonos su proyecto. ¿Y qué te parece si empezamos entonces, que nos platiques un poquito de qué va tu investigación, ¿no? Más o menos a grandes rasgos, qué es lo que trabajas o qué es lo que propones a partir de este título? Sí, el título, como ya lo marca, digamos, creo que es una palabra que al menos los estudiantes de literatura tienen ya bastante conocida, la polifonía. Lo mucho o poco que sepamos de eso, lo hemos escuchado en alguna vez, es la representación o la manifestación de diferentes niveles textuales o diferentes capas de texto en una misma representación literaria. En este caso, lo que yo me intenta trabajar o mi intención es la polifonía específicamente en la novela mexicana, pero para centrarlo en un punto específico, me centro en novelas digamos, del tránsito del siglo XIX al siglo XX, en el que al menos mi hipótesis o por lo que yo conozco, hay como un cambio relevante en cuanto a la forma de expresar las distintas voces de los personajes o de los actores de estas historias, ¿no? Es decir, no solamente se representa la voz, sino que además tiene estrategias narrativas distintas, tiene funciones sociales distintas y al mismo tiempo hay como una filtración en mayor o menor medida entre el narrador y los personajes. Digamos que a forma general es esto. He utilizado la teoría de Bakhtin, de ahí viene la polifonía, para tomarlo como base y además tengo ahí, digamos, llamémosle un sustento de herramientas u operacional, que es algunos elementos narratológicos, es decir, la diferenciación entre voz de narrador y voz de personaje para notar esta dinámica polifónica. Eso es a grandes rasgos. Oye, qué interesante porque a grandes rasgos, o sea, en cuanto a literatura occidental, el cambio entre siglo XIX y siglo XX, pues también fue muy significativo, ¿no? Es decir, hubo el surgimiento como de nuevos problemas en la narrativa, ¿no? De nuevas estéticas, y que tú lo atiendas en el contexto mexicano me parece muy curioso. Ahora, me gustaría también si nos puedes hablar un poquito de tu corpus, más o menos, o sea, sé que a lo mejor está en el nivel de proyecto, pero ¿cuál es el corpus que tienes ahorita más o menos trabajado, que piensas trabajar? Y más o menos también que nos platiques cómo llegas a él, ¿no? ¿Cuál es de alguna manera el camino que te lleva hasta encontrar y seleccionar estas obras en específico? Sí, el corpus que ya está fijo en este momento serían dos novelas que por su relevancia y por sus aportes son, digamos, bastante significativas, pero por el trabajo que implican para mí son complicadas, que son La sombra del caudillo y Los de abajo. Esas son, digamos, las dos obras que en este momento, ya mientras desarrollo el proyecto,
estoy planteando cómo esto que ya reflexiono, las estrategias, los conceptos van a reflejarse. Ya tengo incluso unas lecturas previas o con notas. Tengo en mente, en el tintero, incluir también Tomochic por la cercanía cronológica y por ciertas características de la novela, es decir, por los personajes, por lo que ocurre dentro de la obra, por dónde está ubicada las acciones que tienen que ver en esto. Quizá un poco ya cuando desarrolle más esta idea, podremos entender cuáles son como esas distintas aristas que se vinculan entre las obras, no solo las más elementales, y de ahí paso a la segunda parte de la misma pregunta, que es lo que realmente me interesaba al hacer esta selección. Originalmente, cuando desarrollo este planteamiento de problema o este proyecto, quería una selección de obras que tuvieran una diversidad lingüística, ideológica, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a qué se narra, quién lo narra, cómo se narra y a quiénes está narrando. Entonces sí tenía también La sombra del caudillo, había pensado también en Los de abajo, y pensé, digamos, yendo un poco hacia adelante, también me interesaban obras como Cartucho, o bueno, textos como Cartucho de Campobello, pensando en que tenemos ahí la voz también de una mujer, que además es una niña, es decir, esto qué diferencia hace, ¿no? No solo, insisto, no solo lo evidente, sino qué aporta tomando en cuenta esta diversidad. Pensaba también, yendo más hacia adelante, había otra obra que en este momento no puedo, El luto humano también, de Revueltas, nuevamente como que son obras muy fijadas a lo que podríamos nombrar el canon mexicano, pero quería esta diversidad hasta llegar ya avanzados. Había también bosquejado, no era algo fijo, sino era un bosquejo, La región más transparente, y por supuesto terminando con José Agustín, con La tumba. Es decir, había como esta variedad entre hombres, mujeres, algunos menores, algunos mayores, otros más jóvenes, algunos de campo de la ciudad, pues habitantes de la ciudad, otros habitantes de lugares que no son, digamos, como tan céntricos o tan frecuentes. Entonces, esta diversidad de voces, cómo se veía reflejado. Lo tengo que reducir, obviamente, y lo tengo que acotar porque es un corpus bastante amplio, que además la cuestión cronológica sigue siendo bastante amplia, entonces es como dar un pequeño paso nada más, pero que sea un paso sobre algo más fijo. Para responder la última parte de tu pregunta y vinculando todo esto, alguna vez leyendo a Rosario Castellanos, pensando cómo, pues cuando nosotros leemos quizá no tenemos tan clara esta, ¿cómo sería la palabra que podría usar? Como la personificación o el sonido de las palabras, ¿no? Simplemente hacemos esta representación mental de las voces, no escuchamos completamente los acentos o ciertos tonos o ritmos que existen, ¿no? Yo decía, pues eso me llama mucho la atención porque ahí está. Nosotros no lo percibimos. Si tenemos cierto conocimiento de cómo suena, quizá nos es más cercano, pero no siempre aparece. Y lo mismo pensé, no solo pasa con los acentos y con las entonaciones, también con palabras. Hay palabras que son muy específicas de ciertas regiones, hay palabras que son específicas de ciertos grupos poblacionales, hay palabras que son específicas de ciertos oficios, y todo eso le aporta un valor a la obra literaria que lo que podríamos llamar como narrador canónico o el narrador tradicional no siempre ha sido tan bienvenido. Es decir, en ocasiones había filtros, ¿no? Como así es como habla la gente, pero yo te lo pongo entre comillas para que tú veas que no soy yo, sino que son ellos los que hablan. O estas palabras que no son adecuadas, te lo anticipo. Así es como hablan en la Ciudad de México, ¿no? No es quizá el lenguaje más o la forma de hablar más pulcra, pero así es como se habla, ¿no? O sea, hay distintas representaciones de esto en las novelas, y entonces eso me hizo llevar.
¿Qué es lo que hace o cómo ocurre este fenómeno? Pensando que cuando llegamos a la tumba, ya en los 60, sea más accesible, no fue, digamos, tan sencillo, pero más accesible que un autor como José Agustín pueda tener este registro en sus personajes sin que sea algo extraordinariamente llamativo, es decir, que no es causa de una censura total. Pensemos que antes de José Agustín no existe un José Agustín en un sentido estricto, hay todo un proceso que tiene que pasar para que estas permisividades ocurran, ¿no? Y entonces, pues bueno, y estoy hablando de José Agustín, pero estoy centrado algunos años antes en cuestiones técnicas, cómo un narrador percibe esto. Sí, no, qué interesante además este énfasis que haces tú precisamente en la representación del lenguaje, ¿no? Que es uno como también de los grandes problemas dentro de la literatura. Ahora, pensando precisamente en tu corpus y en que, como tú muy bien mencionas, son obras que pues de alguna manera han sido clásicas o se consideran en algunos momentos parte del canon mexicano. ¿Cuál es tu relación, por ejemplo, con la bibliografía, ¿no? Porque resulta también a lo mejor complicado en el caso de estos títulos trabajar con mucha bibliografía crítica precisamente porque son quizás de algunos de los libros que más han trabajado o quizá no, ¿no? Porque luego resulta también que uno considera que tales obras clásicas tienen mucha bibliografía crítica y ya a la mera hora que está revisando está armando su estado de la cuestión, se da cuenta de que pues no había tanta bibliografía como uno pensó. Entonces, a grandes rasgos me gustaría que nos comentaras cuál es tu relación o cómo ha sido tu relación con las fuentes críticas y si esto ha representado o no un reto en la investigación. Pues mi relación, estoy entrando al punto de la investigación en el que tengo que hacer ya de lleno esa recopilación, digamos, es mi objetivo principal, hasta este punto era mi objetivo secundario y digamos, lo adelanté porque sí, hay obras que son como, sabemos, ¿no? Las más estudiadas, pero ya cuando entramos a buscar bibliografía no hay tanto. El caso de Los de Abajo y La Sombra del Caudillo no es. O sea, ahí sí hay bibliografía como para dedicar la vida solo a leer eso. Entonces, mi primer acercamiento fue como de terror, ¿no? Porque es bastante. Sin embargo, algo que he aprendido en los últimos años es como buscar lo positivo dentro de lo negativo. Entonces, ahora que existen eh, tantas herramientas, procesadores de texto, ay, sí, sigo aquí, ¿verdad? Sí, me corté por un momento. Gracias. He aprendido a utilizar, entonces tengo un gestor bibliográfico y a partir de que voy organizando todas las fuentes, me es más fácil tener un orden y entonces dentro de primero, la primera parte es, vamos a poner el caso de La Sombra del Caudillo, es hacer un rastreo en las obras quizá más consultadas, ¿no? Existe una edición de archivos hasta que organizaba la UNESCO y entonces ahí hay ya trabajos previos de recopilación, existen algunas otras tesis y alguna categorización. Y entonces ya en el gestor, no necesariamente en un documento de Word con una bibliografía, me es más fácil buscar y filtrar. Entonces hago mi segunda búsqueda de lo que hay en estas fuentes que ya están recuperadas. Entonces, básicamente es aprender a trabajar con grandes cantidades de información a partir de herramientas, reducirlas y posteriormente, ahora sí, de esto que ya se tiene trabajado, qué es lo que aporta directamente o qué es lo que dialoga con mi tema o con mi interés. Entonces, he aprendido a llevarlo de esa forma. Implica aún así mucho trabajo, pero es menor porque está organizado. Y por otro lado, hay muchísimo trabajo de archivo, de ir a buscar textos en hemerotecas, textos en periódicos, en repositorios, que es algo que me he dado cuenta que algunas personas como que le tienen un poco de miedo. A mí es algo que me agrada bastante. Eh, así es como me enfrento a eso por ahora.
Disculpa, creo que no sé si estábamos trabándonos un poquito, pero me gustaría que ahorita que ya sacaste tú el tema, que si pudieras sondar un poquito más en este trabajo como de archivo o a nivel hemeroteca, ¿no? Más o menos qué es lo que buscas o cuáles han sido también los retos en esta búsqueda, ¿no? Lo pienso además como para generalizar también los retos de la investigación, ¿no? Que en algunas otras emisiones comentábamos que eran tan elementales como encontrar los textos o encontrar ediciones de los textos, ¿no? Y en este caso tú también planteas el problema de hacer una investigación documental a nivel precisamente de merografía, ¿no? O de discursos o de textos que quizá no son tan accesibles en la actualidad. Ujú. Mira, algo que es como mi eje, y no quiero que suene a reclamo o a como intentar decir que el trabajo previo no funciona, sino que ahora tenemos herramientas y habilidades que antes no existían o que eran más complicadas, es no confiar ciegamente en todo. Tampoco desconfiar, sino no confiar. ¿A qué me refiero? Existen bibliografías revisadas y en trabajos bastante importantes que en ocasiones algún dato está incorrecto o la fecha era el 14 y aparece el 15 y uno lo entiende, es demasiada información, son textos, libros, tesis de 300, 400 páginas, que una fecha esté equivocada, quizá no es algo que se hace a propósito, ¿no? Esas cosas pueden pasar. De eso hasta el otro extremo, me ha tocado buscar referencias que no existen. Es decir, busco periódicos o busco revistas que no aparecen, que hacer como una especie de escena del crimen, de trabajo inverso, de a ver, si esta es la información que tengo y estas otras personas han citado un trabajo que se parece en algunos datos, quizá reconstruir, quizá hubo ahí un error, ¿no? Entonces, en cuanto a esto que me preguntas, mi trabajo en archivos o en bibliotecas consiste, quizá voy a evidenciar uno de mis secretos, pero no estoy nada más bromeando, no lo es. Eh, lo que hago, por ejemplo, ahora con La sombra del caudillo, si pensamos que la primera edición la podemos rastrear entre 1829, algunos datos de 1828, entro a Google Books y entonces en Google Books pongo, acoto los años y pongo palabras clave, a veces el nombre del autor, a veces el nombre del libro. En algunas ocasiones las obras tenían nombres previos que fueron modificados, entonces hago esa búsqueda y me permite encontrar información que quizá no estaba registrada o que alguien escribió pero que nunca se recuperó. Lo mismo he hecho en la Hemeroteca Nacional, que tenemos el acceso ahí a muchas obras. Entonces lo mismo, en la base de datos hago una búsqueda avanzada y filtro, y eso me permite buscar quizás ciertos textos, ciertas obras que no estaban previamente registradas o revisadas. E insisto, no es por desconfiar, sino no confiar, porque a veces nosotros vamos a las grandes investigaciones o a las grandes tesis que ya son como las canónicas sobre el canon, y entonces, el primer texto que aparece registrado aquí es del 35. Bueno, vamos a buscar si existe algo previo, porque hace 50, 40, 30 años no teníamos bases de datos, herramientas digitales tan robustas como existen ahora, y entonces hay una cantidad digitalizada de información que quizá nos permita ampliar esto, y además se comparte con otras bases de datos internacionales, es decir, también con lo que ocurrió en otros espacios. Oye, quizá ya haciendo un poquito más de énfasis ahorita en La sombra del caudillo, ahorita que estás hablando de esa novela, me acuerdo además que, para quien no lo sepa quizá, pero fue todo un escándalo en su momento, ¿no? De censura, ¿no? Por el tema político como muy reciente que tocaba, ¿no? 1928, había pasado muy poquito desde la revolución, ¿no? Y no sé si eso también tenga que ver un poco en la búsqueda, en tu búsqueda, cómo lo has visto, ¿no? Incluso pienso a lo mejor en la posibilidad de revisar acervos en España o en el extranjero, ¿no? Precisamente por estos mismos avatares de la trayectoria de los escritores, ¿no? Pero platícanos a grandes rasgos, entonces, ¿cómo ha sido como tu experiencia en específico ahorita con La sombra?
No he llegado al punto en el que tenga o me haya encontrado con un texto o con información que, digamos, sea problemática a partir de esta cuestión de censura. Lo que sí, no digo que no haya, solo que yo no he llegado a ese punto. Lo que sí me ha ocurrido son dos cosas. Justamente esto de búsqueda en el extranjero, esto que les dije, busqué y fui a Google Books y busqué La sombra del caudillo, lo acoté entre 1925 y 1930 y me llama la atención que hay una serie le llaman reseñas en el apartado en el que vienen, pero son más comentarios, pero lo curioso es que está introducido en un corpus no solo literario, sino de libros sobre México y los conflictos armados y revolución. Entonces, eso es relevante porque ya hay un filtro previo. Ya cuando tú te acercas a esa nota, está introduciendo el comentario que se hace sobre un texto narrativo que viene acompañado de los otros textos. ¿Qué va a pasar con la gente o qué pasó con la gente me parece que era en Barcelona este periódico? ¿Qué pasó con la gente en Barcelona que leyó esto? Pues venía ya con toda esta carga informativa que acompañaba, y si le llamaba la atención leer La sombra del caudillo, eso iba a quedar impregnado en su lectura. Por el otro lado, pensemos en la cuestión de las traducciones en Estados Unidos, que esto también ya me pasó, un caso muy similar. En ocasiones había pequeños fragmentos que se traducían previamente como adelantos, que ahora sé que a veces eran como si fueran una especie de carta de presentación para que los editores dijeran, bueno, sí lo voy a traducir. Entonces, esto también se acompañaba junto con otros textos o venía con algunas publicaciones que nos podía dar una lectura quizá distinta a la que el autor había planteado, o que cierta publicación, cierto periódico, cierta revista ya estuviera marcando esa línea. Entonces, no he tenido problemas hasta ahora por la censura, pero sí por generar un filtro de cómo se iba a acompañar el texto. Y bueno, ya lo adelantabas también ahorita un poco, pero igual no sé si podrías decirnos cuál es la siguiente etapa, ¿no? Es decir, qué es lo que sigue. Incluso además, si lo has considerado como un proyecto, no sé, si has encontrado, llega a ocurrir o no sé cómo sea tu experiencia, que encuentras también como cosas paralelas y que dices, ay, quizá también en algún momento sería bueno desarrollar cierto tema que cuando vas buscando, como que te salen muchas cosas y como que vas apuntando ahí de, ah, mira, también por aquí se podría hacer algo. Me gustaría entonces si nos puedes compartir un poquito de tu experiencia, si te ha ocurrido, si a la par de cómo ves tú el desarrollo de tu investigación y más o menos las siguientes etapas. Sí, no ha habido, en esta etapa, no ha habido todavía una arista que fuertemente diga inmediatamente después voy a trabajar esto, porque todo lo que he encontrado, lo que he reflexionado en ese sentido, ha enriquecido la propia tesis. Lo principal, o sea, es un momento de cambio importante por cómo entiendo el propio proyecto, es pensar en algo que un teórico ruso llamó como las, digamos, correlaciones. ¿A qué me refiero? No solo pensar en que existe un narrador y cuando le da voz a los personajes, estas configuraciones que conocemos, ¿no? Si el discurso es directo libre, indirecto libre, regido, directo. Porque eso sí, nos funciona mucho y la narratología ha avanzado bastante en esos aspectos, nos permite entenderlo de otra forma, pero este teórico ruso, Uspensky, en un libro que, bueno, años después se tradujo al inglés, que es La poética de la composición, habla de estas líneas. Entonces, él marca que entre el narrador y el autor puede haber estas correlaciones o correspondencias, en la que puede ser quizá habla él de varios niveles, ideológico, psicológico, lingüístico, puede haber esos vínculos, pero quizá en lo ideológico y en lo lingüístico sí están de acuerdo, son concurrentes, pero en los otros niveles no. Quizá en lo lingüístico el narrador y el personaje es concurrente, es decir, hablan o se expresan de una misma forma, pero no piensan ni se comportan igual. Y entonces esto permite hacer como toda una clasificación mayor. ¿A qué me refiero? Pensemos en La sombra del caudillo. Quizá
hay distintos personajes, pensemos los que nosotros se nos ocurran, que los 5 tienen una misma forma de hablar, entonces son concurrentes lingüísticamente. Pensemos que a lo mejor 3 de ellos tienen cierta línea política y otros 2 tienen otra idea política distinta. Entonces ahí hay una subclasificación. Luego pensemos que en el nivel psicológico, digamos, en la forma de actuar, en los temperamentos, algunos se comportan de una forma y otros demás. Entonces tenemos como subcombinaciones de esto. Y cuando llegamos al nivel del narrador, el narrador tiene también, aunque no parezca, o al ser una función, el narrador también tiene elecciones en estos distintos niveles. Entonces, ¿cuáles son? Es una dinámica, y por eso es que recurro a Bakhtin. ¿Cuál es esa dinámica en la que el narrador concurre o no con todas estas combinaciones posibles, y no dejarlo en algo tan sencillo como o tan elemental, digamos, como hablan de la misma forma o no hablan de la misma forma, o piensan igual o no, porque en ocasiones pueden sí hacerlo y en un capítulo adelante ya no. Entonces, eso es hasta ahora el punto como que más me ha ayudado, porque ahora lo pienso cuando trabaje otras novelas más adelante, es decir, ya en lo personal, fuera de la tesis, es algo que me gustaría revisar, estas interacciones desde ese esquema. Ya se nos está acabando el tiempo, pero también me gustaría ya un poquito más, digamos, en el nivel incluso del gusto, que nos hagas, pues no sé, una invitación para leer o releer, en dado caso de que también quizás las hayamos leído hace rato, las novelas que estás trabajando, ¿no? Porque a final de cuentas también enriquece mucho volver a leer con otros ojos, como tú lo estás haciendo, estos títulos que quizá teníamos ya como muy en la mente como los clásicos mexicanos, pero que quizá no los hemos analizado, ¿no? De forma un poquito más actual, ¿no? Entonces, más allá también de eso, que nos invites, para quien no las haya leído, también incluso se vale, a leer estas novelas, ¿no? ¿Qué vigencia incluso podrían tener actualmente, ¿no? Pienso que La sombra del caudillo toca temas también como políticos como muy delicados, ¿no? Que incluso podrían tener resonancia hasta nuestros días, ¿no? Y pues nada, quisiera saber un poquito tu opinión sobre esto. Creo que más allá de toda esta cuestión cultural o intereses estéticos que hubo en la primera parte del siglo XX, de esta idea de la mexicanidad, lo que sea que signifique para las personas que lo digan y para quien lo entienda, que eso es lo que me parece bastante complejo, eh, uno puede familiarizarse con los personajes y con lo que ocurre sin tener muy claro por qué. Ya sea en los de abajo, en La sombra del caudillo, y pensé, quizá en Tomochic no tanto, pero todavía hay algunos elementos. Es decir, no parece como este México tan antiguo de posterior a la independencia, ¿no? En el que quizá todavía con gran parte del 19 nos podemos sentir un poco distantes, con algunos elementos del siglo XX ya empieza a tú dices, por la cuestión política e ideológica en México, es decir, todo esta interacción, esta dinámica, estas oposiciones, todos estos conflictos políticos, me parece que por cómo opera el sistema político en México, no estamos para nada ajenos, y entonces es una lectura interesante ver cómo la base de lo que está operando hoy en nuestro sistema de gobierno tiene un origen y quizá puede entenderse cuáles son las lógicas que van más allá de la cuestión legal. Es decir, sí, tenemos una constitución, tenemos reglamentos, pero en el sentido pragmático hay otras dinámicas que son las que rigen de verdad, ¿no? Entonces, esto se puede ver en La sombra del caudillo y en los de abajo, y sobre todo los conflictos sociales y cómo los conflictos sociales, sí, aunque estamos quizá fuera de la ciudad, estamos en lo que se llamará malamente por el centralismo la provincia, estos conflictos sociales tienen repercusiones para las zonas en las que ocurren, pero también a cómo funciona la dinámica con la ciudad. Es decir, cómo esto tiene repercusiones que van a llegar a este punto, y cómo a veces pareciera que porque no pasa en el centro del país podemos no tener mucha importancia,
pero es importante saber qué es lo que está ocurriendo en estos lugares. Entonces, la respuesta serían esas dos, por cómo opera nuestro sistema político, ideológico en el sentido pragmático, y por la interacción de los conflictos sociales y su repercusión con nuestra vida cotidiana. Pues te agradezco mucho, Eder, que hayas aceptado la invitación nuevamente, también a todas las personas que han seguido la transmisión o que la seguirán también. Les vuelvo a hacer la invitación para que no se pierdan las siguientes entrevistas. Vamos a seguir hablando de literatura, vamos a seguir hablando de las investigaciones más recientes que se están desarrollando ahorita. Y pues nada, no sé si tienes un comentario final, Eder. Bueno, el primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder hablar sobre estos temas. Y a las personas que estén interesadas en estos temas o que esto genere alguna reflexión, no aplica, o sea, quisiera aclarar que no aplica únicamente para obras de cierto periodo histórico o cierto momento, sino lo que leemos en la actualidad. De hecho, ya técnicamente estamos bastante más avanzados, no porque lo antes no fuera bueno. Entonces, todas estas estrategias discursivas, narrativas, las podemos ver sobre todo en la narrativa, en la poesía funciona de otra forma, en la narrativa actual, cómo hay una interacción de voces y esa interacción nos permite ver los distintos panoramas de la sociedad. Eso existe y de hecho ahora está como con otras estrategias. Les invito a que puedan percibir eso en sus lecturas y en el cine un poco, porque también hay algunas investigaciones que hablan de eso en el cine. No, pues muchas gracias, en serio que fue una charla muy interesante. Igual a todo nuestro público, les agradezco de nueva cuenta su asistencia y espero que tengan todos una bonita tarde. Hasta la próxima.